Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2 para el ciclo escolar 2020-2021, en el contexto de un modelo híbrido, con recursos de la educación a distancia. Les presento al profesor José Luis Ramírez Martínez, quien será el encargado de guiarnos en esta clase de la asignatura de Ciencias Física de segundo grado de secundaria. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria a la clase de Física, deseando que todos ustedes se encuentren bien de salud, sin olvidar seguir tomando las medidas de sanidad para que pronto estemos de regreso en las aulas. El título de la sesión de hoy es Acción-Reacción, y el propósito de este programa es poder explicar los movimientos y situaciones cotidianas utilizando la tercera ley de Newton. Les recuerdo que es muy importante participar en las actividades del programa y sugiero que tengan cuaderno y lápiz o pluma y su libro de texto para anotar las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema que veremos el día de hoy. Les sugiero poner mucha atención a los experimentos que les mostraremos para que puedan reproducirlos en casa. Profesor José Luis, vamos a iniciar nuestra clase de física. El programa de hoy tratará de resolver estas dos preguntas. ¿Cuáles son los efectos de un par de fuerzas? ¿Existe una interacción entre las fuerzas y los cuerpos? La tercera ley de Newton propuso el principio de acción y reacción en que las fuerzas de ambas son simultáneas y ocurren para todo par de cuerpos que interactúan. Newton observó en la interacción entre dos cuerpos, las fuerzas siempre actúan en pares. Por ejemplo, cuando caminas, tu pie empuja el piso hacia atrás y el piso empuja tu pie hacia adelante. Gracias a ello, avanzas. Veamos el siguiente video sobre la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. El corredor de los guerreros ha tomado el balón, pero un momento. Todos están experimentando en carne propia los efectos que se explican con las leyes de Newton, incluso el propio corredor. Hay algunos jugadores en el terreno de juego, pero afortunadamente no ha habido consecuencias que lamentar. Con esta última jugada hemos llegado a la primera mitad. Regresamos después de un breve descanso para conocer quién será el ganador de este torneo juvenil de fútbol americano entre los guerreros y los azucareros. En esta escena, los jugadores de ambos equipos tienden a continuar con el movimiento que tenían, pero evidentemente, al chocar entre sí, ha modificado su dirección. Dos de ellos han salido proyectados, especialmente el corredor principal. Los demás han tenido que frenar cambiando su movimiento. ¿Cómo se provoca un cambio en el movimiento de los objetos? Para que un objeto se mueva desde el reposo, hay que aplicar una fuerza. A mayor masa, se requiere una fuerza mayor para moverlo. Por el contrario, para detener o frenar un móvil con una masa grande, se requiere una gran fuerza. Cuando actúan sobre un cuerpo dos fuerzas de la misma magnitud y dirección, pero en sentidos opuestos, se anulan. Estos y otros ejemplos se pueden explicar a partir de la primera ley de Newton que enuncia: todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Viajemos en el tiempo. Isaac Newton, científico inglés, enunció 3 leyes que predicen el comportamiento de los cuerpos en presencia de fuerzas.
La primera de estas leyes había sido ya postulada por Galileo Galilei. Las observaciones que realizó Galileo con respecto al movimiento de los cuerpos dieron pie a Newton para postular que para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo se requiere de una fuerza. Newton encontró que si una fuerza actúa sobre un cuerpo, ésta le producirá una aceleración en la misma dirección y sentido que la fuerza. La magnitud de dicha aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Esto es lo que conocemos como segunda ley de movimiento de Newton. Para completar su teoría, Newton enunció su tercera ley, en la cual establece que la interacción entre dos o más cuerpos se lleva a cabo a través de pares de fuerzas. Veamos de qué se trata. Cuando nos recargamos en una pared, al mismo tiempo experimentamos una sensación de empuje de la pared. En general, si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, este último ejerce al mismo tiempo una fuerza sobre el primero de igual magnitud y en sentido contrario. Este hecho es expresado en forma resumida por la tercera ley de Newton. A toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. Las fuerzas de acción y reacción, aunque tienen igual magnitud y sentidos opuestos, no se anulan, pues actúan sobre cuerpos distintos. ¿Sabías que todas las actividades deportivas que realizamos están estrechamente relacionadas con la física? En algunos deportes, como el lanzamiento de jabalina, el atleta ejerce con el brazo una fuerza sobre el proyectil y lo acelera, desde el reposo hasta el momento en que lo suelta, tal y como lo señala la segunda ley de Newton. Y en el tiro al blanco se está expresando claramente la tercera ley de Newton, pues cuando el proyectil es disparado, el tirador experimenta en el hombro una fuerza de igual magnitud y en sentido contrario a la fuerza que expulsó la bala. Día a día estamos rodeados de objetos en movimiento. Cuando el movimiento de un objeto se ve alterado, es porque necesariamente ha experimentado una fuerza. El conocimiento de las leyes de Newton es indispensable para la comprensión de cualquier fenómeno mecánico, desde el impacto de automóviles hasta los lanzamientos de naves al espacio y los movimientos de los cuerpos celestes. Como observamos en el video, las fuerzas de acción y reacción son simultáneas y ocurren para todo par de cuerpos que interactúan, aclarando que, aunque son de la misma magnitud, estas fuerzas no se anulan porque no actúan sobre el mismo objeto. Maestro José Luis, tengo una pregunta. ¿En dónde más se pueden observar las fuerzas de acción y reacción? Se pueden observar fuerzas de acción y reacción en todos los deportes, en atletismo, fútbol, básquetbol, etc. También se da en el baile, en el canto, en la construcción, en la naturaleza, en todo lo que nos rodea, hasta cuando estamos acostados con la cara entre la almohada, te quedan marcados los dobleces de la funda, pues dejas caer el peso de tu cabeza sobre la almohada. Este ejerce otra fuerza hacia tu rostro. Podemos hacer un experimento muy sencillo. ¿Te parece bien? Me parece excelente. El material que vamos a necesitar para hacer tu globo cohete es: material, un globo, 5 metros o más de hilo o cuerda, un popote, cinta adhesiva. En uno de los orificios del popote introduces el hilo o cuerda y lo sacas por el otro extremo.
y lo amarras en un poste, en un árbol, tubo o lo pegas en la pared. El popote lo sostienes con la mano sin que salga el hilo. Vas retrocediendo, estirando el hilo. El hilo debe quedar tenso para que funcione. Infla el globo lo suficiente como para que puedas pegar en el popote un pedazo de cinta adhesiva. Cuando estés listo, suelta el globo y podrás ver cómo el popote comienza a recorrer sobre el hilo una cierta distancia. Haz un segundo intento, pero ahora deberás inflar el globo con mayor aire, sin que se reviente, y suéltalo. Veamos el siguiente video en el que se pone en acción la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción con algo tan sencillo como un globo, hilo y un popote. ¿Qué les pareció esta demostración? Como podrán observar, hay experimentos caseros que pueden realizar para mostrar en acción la tercera ley de Newton. Después de ver esta demostración o de que tú realices tu propio experimento, trata de resolver estas preguntas. ¿Hacia dónde se desplazó el globo? ¿Cómo podremos saberlo? Las respuestas que des a estas preguntas te ayudarán a entender mejor la tercera ley de Newton. Además de formular las leyes de movimiento, Newton hizo aportaciones a las matemáticas, pues inventó el cálculo diferencial, determinó que la luz blanca era una mezcla de colores, al observar que cuando se hace pasar a través de un prisma, ésta se dispersa en sus componentes. También inventó el telescopio reflector. Como puedes ver, Newton realizó muchas aportaciones a la física. En el siguiente video nos platicarán un poco más al respecto y nos mostrarán más ejemplos sobre situaciones que ejemplifican la tercera ley de Newton. Leyes de Newton. Un genio es alguien que descubre que la piedra que cae y la luna que no cae son uno y el mismo fenómeno. Ernesto Sábato, hablando de Isaac Newton. El 24 de diciembre de 1642, en Lincolnshire, Inglaterra, nació un bebé tan pequeño que, según su propia madre, podría caber en una taza de 1 litro. Nadie pensó que llegaría a ser uno de los hombres más grandes en la historia de la humanidad. A pesar de que su familia quería que fuera granjero como su padre, él prefirió los salones de clase. En la adolescencia comenzó a estudiar y escribir. Así llegó a ser el autor de una gran variedad de textos como la interpretación de la Biblia, alquimia y estudios ocultos, entre otros temas. Su nombre, Isaac Newton. En el siglo XVII, Europa vivió un despertar cultural en todas las disciplinas. En este sentido, Newton fue un hombre de su tiempo. Después del Renacimiento, Occidente se volvió un campo fértil para el desarrollo de las ciencias exactas, las humanidades, la religión y las artes. No era raro que los hombres cultos destacaran en todas las áreas al mismo tiempo. En la época de Newton, los hombres de conocimiento eran profundamente católicos y buscaban que su trabajo armonizara con los principios del cristianismo. Sin embargo, el control que tenía la Iglesia Católica sobre el conocimiento y la investigación ya no era absoluto como 2 siglos antes. Newton, en su tiempo, fue conocido como un hombre devoto, aunque con ideas propias con respecto al significado de Dios y los rituales religiosos. Además, tuvo éxito como investigador en diferentes áreas y también como político. Siempre fue un hombre de costumbres extrañas que se fueron acentuando con la edad. Fue miembro del Parlamento de Inglaterra durante varios años
Y aunque durante todo ese tiempo solo levantó la mano para quejarse de la temperatura de la sala en que sesionaban, sus conocimientos de matemáticas le permitieron comprender las finanzas de su país. Como funcionario, revolucionó varios aspectos de la economía nacional y su labor política le valió el título de Caballero de la Corona. La gente cercana a él decía que nunca tuvo tiempo ni deseo de divertirse. Cuando murió, la autopsia indicó que su cerebro había sufrido daños por el mercurio que empleaba en sus experimentos de alquimia. La vida de Isaac Newton sin duda está llena de sorpresas. Sin embargo, Isaac Newton no es recordado por algunas de estas historias. El trabajo que lo hizo ser parte del conocimiento de la humanidad, según la anécdota, es que un día vio caer una manzana de un árbol mientras meditaba en el campo. A partir de ese hecho tan sencillo, tuvo una idea genial: la noción de que todos los objetos se atraen entre sí, con una fuerza equivalente a su tamaño. Este momento de Newton sirvió de inspiración para su obra, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Aunque no fue automático, tardó 20 años en escribirlo. En esta obra, Newton planteó por primera vez las 3 leyes del movimiento sobre las que basaría el resto de sus teorías y la ley de la gravitación universal. Estas leyes representaron el comienzo de la ciencia física moderna y permitieron cambiar la concepción del mundo tal como lo conocemos ahora. La tercera ley de Newton explica cómo actúan las fuerzas que define la segunda ley de Newton. Una fuerza nunca existe sola. Newton observó que siempre que un cuerpo aplica una fuerza sobre otro, el primer objeto siente exactamente la misma fuerza en sentido contrario. Al empujar una pared, la pared nos empuja a nosotros. Dicho de manera más formal, a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. Este enunciado puede aplicarse como un principio filosófico. Toda acción que realicemos en este mundo trae consigo una reacción de igual magnitud aplicada sobre nosotros. Sin embargo, las reacciones del complejísimo mundo humano no son fáciles de medir y cada paso que damos tiene repercusiones que se transmiten interminablemente. En física hay una rama, la mecánica, que sí puede medir con exactitud la fuerza con que interactúan los cuerpos. La segunda ley de Newton nos dice cómo calcularla y se puede representar por medio de un vector, dado que la fuerza tiene dirección y magnitud. En este caso, multiplicar el vector de la aceleración por la magnitud de la masa nos da como resultado la fuerza. Esta fórmula y la tercera ley de Newton relacionada con el movimiento son siempre válidas, sin importar el origen de la fuerza. Los vectores resultantes son colineales, es decir, comparten dirección al igual que magnitud. Solamente el sentido es inverso. Para reforzar el principio de acción y reacción, invitamos a que sigan con nosotros y observen el segundo ejemplo experimental, el auto. Para esta demostración necesitarás el siguiente material: un carrito de juguete que no sea de cuerda o tracción, un globo, un popote, cinta adhesiva, cinta métrica o flexómetro. Encima del auto se pega con cinta adhesiva un popote y en una punta se introduce la entrada del globo y se infla. Si no tienes un carrito, puedes armar el tuyo con una botella de plástico, palitos de madera o de paleta y usar 4 tapitas para las llantas. Veamos el siguiente video, donde veremos cómo el carrito se mueve obedeciendo a la tercera ley de Newton.
Ahora que viste esta demostración o bien que la hiciste en casa, trata de resolver las siguientes preguntas. ¿Hacia dónde sale el aire del globo? ¿Para dónde es el movimiento del auto? ¿Qué ocurre si se infla más el globo? Las fuerzas de acción y reacción están presentes en varias de las actividades que realizas, comúnmente como escribir en tu cuaderno. Al aplicar con un lápiz una fuerza sobre él, a su vez el cuaderno ejerce una fuerza sobre el lápiz. También sucede esto cuando aplaudes, brincas o cargas tus libros. Otros ejemplos donde se observa la tercera ley de Newton son: al caminar, interactúas con el piso, ya que ejerces una fuerza contra este hacia atrás de forma simultánea, y el piso ejerce una fuerza de reacción sobre ti, por eso avanzas. Al nadar, la acción radica en que empujas el agua hacia atrás con tus brazos y piernas, y la reacción es que el agua ejerce una fuerza sobre ti, lo cual provoca que te muevas hacia adelante. Cuando te sientas en una silla, la acción consiste en que ejerces una fuerza sobre ella. La reacción es que la silla ejerce una fuerza igual en sentido contrario y tú permaneces estable. Las leyes de Newton describen el movimiento de todos los objetos que te rodean. Como lo vimos a lo largo de esta sesión, las leyes de Newton describen el movimiento de todos los objetos que te rodean. Estimados estudiantes de secundaria, los invito a que compartan con su familia los conocimientos que hayan adquirido el día de hoy. A manera de producto, les sugiero que elaboren un mapa mental o un pequeño resumen acerca de la tercera ley de Newton. Les sugiero que subrayen las ideas principales de su libro de texto en el tema correspondiente. Además, que traten de identificar algunas situaciones problemáticas en las que la tercera ley de Newton se aplique. Los invitamos también a que investiguen acerca de conceptos de masa, aceleración y fuerza. Por último, les pedimos que reflexionen con esta pregunta: ¿por qué cuando decimos que las fuerzas siempre vienen en pares? Agradecemos al maestro José Luis por acompañarnos en esta sesión. Los esperamos la próxima clase de Aprende en Casa 2. ¡Hasta pronto!